Radio Bacana, tejido sonoro desde el suroccidente. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a quienes nos escuchan. Esta es Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Arrancamos este 2025 haciendo una reflexión sobre un evento que nos atravesó pues el año pasado, la COP16, y tenemos una mesa amplia, bien amplia el día de hoy para arrancar año, como nos gusta, echando risa, echando conversa y pues con la posibilidad así de las voces diversas para continuar en estas reflexiones sobre las apuestas que tiene el movimiento social en cuanto a al cuidado de la biodiversidad. Y después de la COP, ¿qué? Es el nombre de este programa. Paz con la naturaleza, más allá de la conservación, como pudieron ver en la pieza y en el nombre también del programa. Estamos con el movimiento ambiental crítico hoy en esta mesa amplia. Varias de las apuestas que se hicieron desde la ciudad, como en este ejercicio de cuestionar y de poner en crítica lo que está ocurriendo en la COP, pues sucedió a través de las apuestas del movimiento ambiental crítico, que fue el foro de hegemonías del desierto verde, el encuentro de mujeres, la movilización por el agua, y quisiera arrancar pidiéndoles pues que se presenten y primero a Sofía, que nos va a contar qué es el movimiento ambiental crítico. Bueno, mi nombre es Sofía Lozada, hacemos parte como de varias organizaciones con la corporación, digamos que hemos acompañado un proceso muy bonito que es la Escuelas Territoriales y en este caso la Red Cauca Norte. Nos hemos encontrado también en espacios como Mujeres al Paso, también un proceso que nace después de lo que fue el estallido social, que es Sameco, Jaime Rosas, y bueno, aquí digamos que esto ha sido como los espacios donde hemos ido tejiendo y pues llegó ese proceso de lo que fue esa COP16 y toda esa esperanza que había, así ese boom más publicista que real para la gente, desde unos cambios reales que existieran para la gente. Nos encontramos con unos procesos ya más de maquillaje, por así decirlo, frente a lo que era esta alcaldía y mostrándonos a nosotros un tema de el valle como paisaje cultural y ver la caña, y cuando a todos en esta ciudad pues la caña nos ha atravesado algo y no muy bueno, digamos que desde lo económico pues unos pocos se han beneficiado, pero desde la biodiversidad y desde digamos que ese daño ambiental de lo que representaba esa COP16 pues termina siendo un espacio donde uno dice cómo lo que más daño le ha hecho al Valle del Cauca, la ciudad que viene a representar esa COP16, pues lo van a poner como un paisaje y que sea algo muy bueno para el Valle del Cauca. Creo que ahí arrancamos nosotros como haciéndonos esas preguntas y pensándonos también cuáles eran esas metas que habían en esa COP16 y haciendo esos análisis de que habían muchas metas que podrían ser desde la comunidad y que si la comunidad las empuja, hace posible que se sientan que eso no son esas metas allá inalcanzables que son solo de los gobiernos, sino que unas metas que los gobiernos firmaron y que nosotros entonces tenemos la posibilidad de dejar que pase o exigirles que los que ellos firmaron pues se haga realidad. Y ahí arrancamos como ese movimiento crítico de frente a lo ambiental, no desde solo como que quiero ser una corporación y participar en la COD y hacer un foro y solo eso, sino cómo íbamos más allá frente a eso y frente a las posibilidades que podía tener la comunidad de a pie, que al final esas metas pues no les cumplen con el agua, no les cumplen con que la naturaleza esté al pie, no les cumple con esas políticas de género para la gente del común, sino solo para unos pocos simplemente. Gracias, Sofía. Ahí aprovechando esto sobre como la posibilidad del acceso y si de verdad tiene incidencia, ¿no?, en los pueblos, en las comunidades, lo que ocurre en la COP, decir también pues que la apuesta del programa de hoy, no esperen un balance de la COP, es más un balance desde la mirada desde el movimiento social, de lo que fue la apuesta del movimiento ambiental crítico, o sea, hay como unas conversas ahí también pendientes en cuanto a lo que significó los acuerdos que se firmaron y sobre todo a lo que no se llegó, ¿no? Los pendientes que están incluso para este primer trimestre,
trimestre, pero pues queremos enfocarnos, así como lo hicimos desde el año pasado, en cuáles fueron esas apuestas del movimiento social para aprovechar esta coyuntura de la COP16, que fue también un poco desde donde se paró el movimiento ambiental crítico. Saludamos entonces a Lady ahorita para que se nos presente. ¿De qué organización venís? Hola, mi nombre es Lady Rodríguez, soy del Centro Solidaridad La Esperanza, una asociación comunitaria ubicada en la ladera de Cali. Allí me desempeño como educadora, gestora comunitaria y también he sido la persona que ha estado un poco al frente del proceso comunitario, liderando un poco todo lo que tiene que ver con la problemática del agua que vive Alto Los Chorros desde hace más de 2 décadas. Para que recordar que fue una de las procesos más fuertes también desde el que se juntó la ladera en la movilización por el agua, de la cual pues vamos a estar hablando ahorita. De una vez, María, ahí. Hola, Erika. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Velasco. También pertenezco a CESOLES en la ladera de Los Chorros. Y pues agradecida por este espacio para contar un poco cómo ese 2024 nos atravesó desde unas perspectivas que no nos imaginábamos jamás que íbamos a meternos en este cuento de la lucha por el agua, por dignificar un territorio que viene sufriendo y padeciendo por este líquido y que aún a la fecha y en pleno siglo XXI carece, ¿no? Entonces en ese proceso estamos y creo que para CESOLES y para Los Chorros fue importante, ¿no?, el hacer parte de todo este movimiento y de todo este proceso de incidencia que se gestó desde el año pasado y que yo creo que fortaleció y fortalecerá seguramente lo que se viene para este año, porque aún no concluye, ¿no? Nosotros seguimos en la lucha para que esa comunidad pues pueda tener esta posibilidad en su territorio. ¿Listo? Entonces nos regalas eso, el nombre, de qué organización venís. Ahí bien pegadita al micrófono. Hola, buenas tardes. Espérame un momentito, está. Gracias, Marci. Listo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dayana Ibargüen, hago parte de la colectiva Círcula Violeta y estuve acompañando desde muy cerquita la participación de las organizaciones sociales y ambientales antes y durante la COP16. Ahí Dayana también nos trae esa información desde adentrico y es lo que significó estar camellando al interior también de la COP. Vamos. Ahí. Sí. Hola, mi nombre es Elsa García Pérez, hago parte de la Guardia Feminista Comunitaria, una colectiva de ciudad, y también de la colectiva Círcula Violeta, que está ubicada en el distrito de Agua Blanca. Tata. Bueno, buenas tardes. Pues a prende todas. ya. ¿Sí? Ya. Buenas tardes a todas y a todos. Pues es un gusto volver a escuchar la Radio Bacana en este 2025, que esperamos traiga muchas gratas sorpresas como el año que se acaba de ir. Mi nombre es Catalina, podría decir que me arropan múltiples abrazos y cobijas de distintas organizaciones. Hoy aquí participando como Movimiento Ambiental Crítico. Quisiera ahí sumar una cosita, y es que siento que el Movimiento Ambiental Crítico fue una muy buena excusa, y una excusa para seguirnos encontrando, para seguir reflexionando y para seguir haciendo de esa estrategia de cuidado que hemos querido diseñar entre todas, entre todos, una posibilidad, esta vez con un ingrediente que creo que para todas y todos fue fundamental, mágico podríamos decir, pero también súper importante por la coyuntura en la que atravesamos como humanidad, y es precisamente el componente ambiental. Entonces, más ratico seguiremos conversando ahí qué ha significado el movimiento ambiental crítico y esta posibilidad de llevar a la práctica, al sentir, al hacer, esa estrategia de cuidado. ¿Se alcanza? Sí. Buenas tardes a todas las chicas en la mesa, a quienes Dale, están dale. en el otro lado. Mi nombre es Vladimir Rojas, hago parte de la organización social y política en Red Podemos y tuve la oportunidad de ser parte de la iniciativa de Movimiento Ambiental Crítico. Pues la idea es compartir cómo vemos qué se hizo desde las diferentes miradas, y aquí estamos como para hacer nuestra lectura.
Gracias, Vladimir. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juliana Sánchez, yo hago parte del equipo de trabajo de la Escuela Política Feminista y pues ahora también entrando en esta apuesta del movimiento ambiental crítico y un poco como que venimos acompañando este ejercicio pedagógico, tanto para nosotras también aprender sobre el tema, y también político, pues junto con las organizaciones y sus apuestas en sus territorios. Bueno, buenas, mi nombre es Natalia Carvajal, hago parte también de la Escuela Política y también pues de otras organizaciones como la GFC y la Círcula. Y bueno, como también interesada en escuchar y compartir también lo que fue la experiencia de la COP, pero también lo que fueron las diferentes apuestas que nacieron también de esa articulación de organizaciones. Bueno, mi nombre es Marcela Velázquez, también integrante del equipo del proyecto pues Conspirando, de donde también digamos es la casita de la escuela y de varios procesos, integrante también de algunas organizaciones y de una organización aquí en Cali y también, ¿no?, como integrando todo lo que surge en el marco de la COP y en particular de esta fuerza de un movimiento ambiental crítico. Gracias, Marce. Bueno, como pueden escuchar, la cosa está bien amplia, bien diversas las voces, y quisiera arrancar con una preguntita que a propósito es un nombre que tuvimos para empezar como las transmisiones de radio con relación al tema de la COP16, y es el tema de la paz con la naturaleza, que fue como muy debatido también desde el movimiento ambiental crítico en las conversas que se tenían, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de paz con la naturaleza, incluso también en el encuentro de mujeres fue algo que se puso mucho en cuestión. Entonces quisiera que alguna pudiera agarrar eso de qué es la paz con la naturaleza, cómo se debatió, qué se planteó, de cuál es el sentido que le vemos a esto que fue el eslogan de la COP16 y cómo se puso, pues, se problematizó, como dice la Cata, este eslogan. Bueno, en este ejercicio de lo que fue el eslogan de la COP, digamos como que, como decía la Sofi, que bueno, a nivel publicitario eso fue el boom, ¿no? Entonces llegó la COP y esta narrativa de, bueno, vamos a construir la paz con la naturaleza, ¿no? Y en ese escenario pues nos pusimos a pensar y a dialogar para nosotras qué significaba ese ejercicio de hacer la paz en un país donde pues se han construido tantos procesos de paz, ¿no? Y en ese pensarnos cómo queríamos, cómo nos soñábamos ese ejercicio, empezamos a distanciarnos también de otras posturas o otros caminos que ya se habían atravesado pues para construir la paz. Entonces empezamos a hablar, bueno, en este cuidado de la biodiversidad, pues nos replanteamos totalmente el ejercicio de relacionarnos con ella desde un lugar de poder y un lugar de objeto, ¿sí? De la naturaleza y los ecosistemas como objetos, como aquello que extraer. Y para entablar, digamos, como un ejercicio de paz, o pues nosotras no lo pensamos más desde las paces, porque creemos que no existe una sola forma para construir o hacer camino hacia allá, pues es fundamental el reconocer también a la naturaleza que ha sido víctima de, ¿sí? Y de los actores que han también actuado en detrimento de ella. Y en ese ejercicio nos poníamos a pensar, bueno, en estos acuerdos de paz siempre se han sentado actores armados y se ha sentado pues el aparato estatal a hacer el ejercicio de diálogo y de negociación. Y para hacer un ejercicio de paz con la naturaleza, de paces con la naturaleza, decíamos, bueno, ¿a quién sentaríamos? ¿Cómo sería el proceso? O sea, como, sí, imaginémonos cómo sería la vaina. Y decíamos, bueno, para hacer ese ejercicio de
de justicia, de reparación, pero también de reconocimiento de acciones, también, como lo decía, en detrimento de la biodiversidad, pues también habría que sentar además pues actores como la industria, ¿no? Como los empresarios, aquellos que han también actuado y han afectado la biodiversidad, que también han alterado cómo nos hemos relacionado con la misma naturaleza, cómo nos hemos relacionado con los ecosistemas, porque han sentado también toda una narrativa de cómo tenemos que verla y cómo tenemos que construir con ella. Entonces, en ese ejercicio de pensarnos, bueno, cómo queremos hacer las paces con la naturaleza, pues sí se necesita como un ejercicio de reconocimiento de aquellos daños y aquellas afectaciones, pero también de un ejercicio de reconocimiento, ¿no? Entonces, ¿y cómo vas a sentarte con un actor en ese ejercicio de reconocimiento cuando uno de esos actores está justamente con su valla publicitaria diciendo que cuida la naturaleza, como son la caña, ¿sí? Como es, digamos, como el monocultivo de la caña, todos sus empresarios en plena COP diciendo las maneras en las que han cuidado la naturaleza. Sí, entonces como que habían ciertas incoherencias en el discurso y entonces empezamos como a cuestionar, bueno, como que esto no soñamos, esto nos imaginamos, pero esto es lo que hay en el escenario. Aquí hay empresarios haciendo negocios porque se veía el bulevar lleno de bancos y lleno de negocios haciendo lo suyo, comercializando con la naturaleza para poder, pues obviamente, ganar, ¿sí?, interés. Entonces como que el problematizar el ejercicio de la paz o de las paces que nos soñamos nosotras, como que también va en ese sentido de cómo hurgar un poquito más profundo, de cómo también reconocer cómo las comunidades han sido afectadas frente a este relacionamiento con los ecosistemas, cómo han sido desplazadas también de sus territorios justamente por la caña. Entonces, bueno, ha sido todo como eso. ¿Alguna quiere agregar algo más allí frente al tema de paz con la naturaleza? Bueno, entonces ahorita me gustaría que fuéramos como un poco a lo que fue el hilo de las acciones del movimiento ambiental crítico durante lo de la Precop, y es el tema, como arrancar con el tema del foro, ¿no? Ahorita decían que pues el movimiento ambiental crítico fue un ejercicio pedagógico, ¿no? Incluso de muchos términos y muchos conceptos, muchas discusiones que era muy difícil estar relacionados, como la gente de a pie, se puede decir, a muchos de esos temas que se estaban dialogando, incluso que se estaban negociando, porque sí, es literalmente así. Estaba sucediendo en toda la parte de la zona azul todo el tema del negocio de la biodiversidad, sobre todo como con el tema de los recursos genéticos, ¿no? Y un montón de cosas que pareciera que ocurren allá arriba, y pues también en ese intento como de hacer pedagogía frente a muchos de esos temas, pues también ocurre el foro, ¿no? Entonces, no sé si Vladimir ahí nos quiera contar un poco cómo que se logró, que se pudo posicionar y cuáles son las preguntas que quedan luego del ejercicio del foro. El primer gran reto de la idea de movimiento ambiental crítico del MAC fue que las personas entendieran que lo ambiental no es de especialistas ni de ONGs, que todos podemos trabajar en lo ambiental, podemos entender lo ambiental, podemos aportar a las pequeñas pero a las grandes soluciones. Por lo general dejan a las comunidades y a las personas en ese ambientalismo light de recoja la caquita, no tire la bolsa, en el mejor de los casos seleccionen la fuente, pero no hacemos parte de los grandes problemas, de si hay cambio climático o no hay, cómo mitigar el cambio climático, más allá de la discusión si se da o no se da, o si es variabilidad, o cómo vamos a manejar esto. Pero creo que ese fue el primer paso. El segundo, un gran ejercicio, y parte desde el primer momento que lanzamos la idea, de traducir los conceptos que se mueven en lo ambiental.
es muy difícil, casi que se ha puesto como lejos de todo el mundo a la hora de hablar del ambiental y de las soluciones, es algo que no puede hacer la gente común y corriente, y básicamente enredados en esa lectura de lo que en un momento fue la gran crítica a la posmodernidad, palabras que no se entienden o que la gente no maneja y nadie le da por explicarle a la gente, así sean cosas muy sencillas. Ese reto de lo pedagógico que arrancó desde un primer momento con muchos problemas. Creo que si se acuerdan, la primera gran crítica de las compañeras era que no entendían lo que estaba escrito, no entendían, y hacer esas traducciones, y después todo el mundo se da cuenta que son vainas sencillas, que son cosas cotidianas. Creo que ese es el primer gran esfuerzo de lo educativo y lo pedagógico, y en ese esfuerzo intentamos conversar en lo que llamamos un foro. Le colocamos el nombre de foro para acercar las dos cosas, a esa gente que está en lo académico, pero a la gente común y corriente que simplemente pudiera escuchar. Y una de las grandes exigencias a quienes invitamos es que usara un lenguaje que la gente pudiera entender. Y algo que fue muy bonito es que se logró que el foro fuera un foro de gente, no un foro de especialistas, no un foro de estudiantes de lo ambiental, ¿no? Y creo que empezamos a romper esa idea. Para hablar de lo ambiental no hay que ser especialista, no hay que estudiar carreras relacionadas con lo ambiental, con el campo y demás. Simplemente hay que tener sensibilidad y encontrar comunitariamente los problemas y cómo solucionarlos. Dale, sí. No, quería sumarle ahí una cosita, escuchando hablado y también... Más cerquita. Sumarle una cosita, escuchando hablado y también pensando como en ese proceso que construimos. Y es que en definitiva hay una ventaja que tiene el poder consolidado sobre nosotras, sobre nosotros, es que nos ha hecho creer que no sabemos, ¿sí? Y digamos que todos los dispositivos pedagógicos educativos están diseñados para eso. Y siento también que en el movimiento el movimiento social en términos generales, hemos caído un poco en eso, ¿no? Como que este es un tema de las feministas, este es un tema de las personas racializadas, este es un tema de los ambientalistas, de las ambientalistas, y se nos olvida pues que muchas veces las soluciones precisamente a esas problemáticas están en la misma comunidad, ¿sí? O cómo, que es la gran pregunta cuando pensamos en un territorio como Altos de Menga o Altos Los Chorros, ¿cierto? ¿Cómo solucionan necesidades básicas como el acceso al agua? Pues a partir de un montón de conjunto de saberes, ¿cierto? Que se van consolidando, de herramientas colectivas para poder solucionar problemas que el Estado no ha sido capaz de solucionar. Entonces creo que pensar en el movimiento ambiental crítico, pensar en aterrizar, no bajar, sino aterrizar esas construcciones académicas a lo que hemos venido construyendo como comunidad, ha sido una de las grandes apuestas y digamos de las diferencias y rupturas que marca el movimiento. Incluso yo me atrevería a decir que es esa recuperación de cómo nace, no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica, incluso cuando uno va y datea a nivel mundial cómo nacen los primeros movimientos ambientales. Y por supuesto que hay un ejercicio profundo de radicalidad y de ruptura que después se fue cooptando por la academia y por el movimiento ONGista y que terminó por desconocer precisamente esos saberes que la misma gente había hilado, había fortalecido para relacionarse con el entorno, ¿no? Entonces, cuando vamos a entender lo ambiental, casi es como si nos tocara hacer un montón de reflexiones y rupturas con la modernidad incluso, ¿sí? Y pensar que quizás algunas soluciones están allí hace mucho rato, ¿sí? Y que no hay que crear la gran tecnología, pues la tecnología siempre será bienvenida, pero en algunos casos no hay que crear la gran tecnología, sino intentarse armonizar con los ciclos de la naturaleza, y esa ya es en sí misma una tecnología claro. Que hemos desconocido como propia y como posible, ¿no? Eso quería decir. Ya, pues, gracias, Cata. Ahorita, como para entrar en el tema como de lo que fue el encuentro de mujeres, entre lo que uno escuchaba de la COP, pues hubo movilización también, ¿no? Del movimiento social por diferentes problemáticas. Entre esas hubo movilización del movimiento campesino.
por la preocupación de esto de la ampliación de zonas de conservación, ¿no? Lo que implicaba la disminución de la zona de producción agrícola. Entonces uno ve allí pues justo eso como esa separación que se quiere hacer todo el tiempo de una cosa u otra. Siento que el encuentro de mujeres fue muy potente en cuanto a eso, porque son mujeres de territorios que vienen con unas propuestas concretas con relación a la naturaleza y con una crítica fuerte frente a lo que implicaba pensarse en términos de conservación, el cuidado de la biodiversidad, ¿no? Incluso la recuperación. Quisiera como preguntarles eso, cuáles fueron esas ideas y esas propuestas que vinieron desde los territorios, que van más allá de eso de romantizar como todo lo del verde, de pintar los pajaritos, sino de problematizar justo con lo que ocurre en los territorios, con las necesidades de los territorios. Como qué ideas se les quedaron a ustedes así fuertes y profunditas de esas propuestas que se escucharon durante todas esas ruedas, durante esos encuentros, durante lo que fue en general la compartida en el encuentro de mujeres. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de acompañar 2 ruedas, ambas relacionadas al cuidado del territorio, y creo que una de las apuestas o de los temas que nos ponen a reflexionar, yo creo que es reconocer que tenemos una capacidad enorme de cuidado que está allí y que no se atiende. Es decir, ahorita por efectos de redes sociales, por todo lo que llega incluso a los territorios, por esa pérdida también de sus culturas, hacen que muchos salgan, ¿no?, dejando o abandonando esas prácticas ancestrales. Y yo creo que si algo se recupera de las 2 ruedas que pude acompañar, es eso, es la búsqueda, especialmente, pues era una COP de mujeres, obviamente las panelistas eran mujeres indígenas, afro, campesinas, con una experiencia impresionante en lo que es el cuidado, y yo creo que el cuidar sus semillas, sus tierras, sus espacios, sus territorios, el agua, bueno, tantas cosas que ahí se pudieron discutir, yo creo que es de las principales enseñanzas que nos deja, que ellas quieren lograr transmitir eso, ¿no? Muchas incluso emplean muchos métodos en su lengua nativa para que esto no se pierda, ¿no? Sus raíces no se pierdan, los niños puedan crecer con esta cultura del cuidado de la naturaleza que nosotros lastimosamente a veces vemos muy lejana, ¿no?, acá en la ciudad, y pensamos que son ellas las responsables o ellos los responsables, los campesinos los responsables, los indígenas los responsables, y nosotros los citadinos entonces solo nos abastecemos de eso que ellos están cuidando. Entonces yo creo que eso es lo que nos invita un poco esas 2 ruedas que pude acompañar del cuidado, que creo que es allí donde está el asunto, que no es un asunto de política, que no es un asunto de politiquería, perdón, que es un asunto más de un ejercicio de apropiación muy nuestro y de defensa, ¿no?, de eso que ellos también buscan posicionar, que es la vida, que es el cuidado. Creo que es lo que podría yo rescatar de ese ejercicio de la COP de mujeres, y que además nos movilizó también internamente, nos lleva a un aprendizaje de saberes. Incluso pudimos, yo me acuerdo que estábamos en uno de las ruedas y una de ellas salió con sus rituales y enseñanzas de qué es cada planta, para qué sirve en su territorio, para qué la usan. O sea, la rueda fue, diría yo, que más allá de una charla, algo muy vivencial. La otra empezó a practicar su espiritualidad, y yo creo que fue un ejercicio supremamente rico y valioso para todos los que estuvimos en ese panel. Yo acompañé 3 espacios. Uno de los espacios hablamos sobre estas personas veganas. Hablamos sobre todo el tema de... Y esa risa. Hablamos sobre cómo esto
Si bien se practica en un grupo de personas, no aplica como para todo el mundo. No podemos exigirle a unas organizaciones, a algunas mujeres, que en ese momento estábamos las mujeres, de que hay unas formas de comer y que son saludables y que no podemos, bueno, y todo lo que hay alrededor de todo este tema, cuando pues hay en territorios que hay unas formas, o sea, hay unos alimentos de que pues son los más económicos y son los únicos que tenemos el acceso. Entonces hablábamos cómo esto también se vuelve como un tema algo clasista, porque desconocemos las necesidades y las dinámicas de los territorios y de las mujeres que cuentan con ciertos en su canasta familiar con ciertos productos y que tienen que hacer maravillas y que tienen que cocinar con eso y que eso es lo único que podemos acceder. Entonces hubo un debate ahí bastante grande en torno a eso, porque pues la persona que estaba exponiendo sobre el tema daba su posición muy clara, la tenía clara y todo eso, pero desconocía un poco lo que le estaban diciendo las otras mujeres, diciendo, no, es que esa es mi única posibilidad de alimentación. Ese fue uno de los espacios. El otro espacio me llamó mucho la atención porque habían unas mujeres de Buenaventura y alzaron la voz y dijeron, es que aquí estamos hablando de la COT y muy lindo, muy bonito, mencionan el Pacífico todo el tiempo, mencionan Buenaventura, pero no están contando, por ejemplo, cómo están vendiendo el agua y se la llevan por containers, y eso no lo están diciendo, y cómo están afectando los territorios, los barrios, pues que nos quitan el suministro, o bueno, se nos están llevando todo lo que es el agua y se la están llevando para venderla, y cómo se están lucrando y pues están afectando a la comunidad. Ellas alzaron la voz en torno a eso. Otras mujeres hablaban sobre los temas en el Amazonas. Una mujer hablaba en el Amazonas cómo ella está luchando con todo el tema de la deforestación, todo el tema de cómo las están atacando las organizaciones de base, pero que acá todo era muy bonito, o sea, mostraban la COP como que ay, lo último en guaracha, como decimos nosotros, pero no, en la realidad de lo que está pasando hacia adentro en los territorios era muy diferente. Y entonces ahí pues sacamos varias conclusiones con ellas de cómo hablamos de seres sintientes, hablamos de el respeto a la naturaleza, paz con la naturaleza, pero eso no se estaba viendo porque estábamos, como decía Nata ahora rato, como una posición de poder, somos nosotros, podemos tomar los recursos, bueno, todo lo que viene hablando, pero de verdad, pues con lo de la pregunta qué pasa después de la COT o qué ha pasado, pues yo siento que no, que fue el momento, el boom de la ciudad, todo en torno a eso, pero no ha pasado nada más, porque no nos estamos pensando verdaderamente qué está pasando con la naturaleza y cómo vamos a hacer las paces con la naturaleza. Dale, Julia. Bueno, y que hay una anotación a propósito, pues como buscando la info del después de la COP, en particular acá en la alcaldía, y Eder como le preguntan, ¿no? Después de la COP, ¿qué? Y una de las ideas fuertes que él menciona es que lo que quedó es la sensación de la necesidad de seguridad en la ciudad, ¿no? Ya habíamos hablado en uno de los programas sobre el problema de la militarización y lo que iba a implicar toda esta idea de seguridad que se estaba hablando con lo de la COP, la cual se hizo harta inversión y pues está ahí presionando fuertemente para mantener toda esa traída de policías para acá. Está pidiendo por lo menos 1.500 de los 4.000 que se trajeron para la COP. Entonces es como muy loco, ¿no? De este evento sobre el cuidado de la biodiversidad, pues eso es lo que queda para una ciudad como Cali. No, yo quería como anotar a propósito de las intervenciones de las compañeras, un poco que digamos que la idea que sale también es este tema del cuidado, pero como un asunto político, que es un poco lo que estaba nombrando María, y es esta posibilidad también de romper con lo que nos han asignado a las mujeres, o sea, ese lugar de cuidado que nos han asignado a las mujeres, pero solamente en los hogares y para otras personas, pero tener la posibilidad de encontrarnos en un espacio donde podamos también encontrarnos con esas ideas y con esas prácticas de cuidado en los territorios, con otras mujeres, incluso dentro de la organización del encuentro,
también prácticas del cuidado, por ejemplo, lo de la olla, a propósito de la alimentación, lo de la olla comunitaria, que uno escuchaba a las mujeres que estaban encargadas de la olla como que no, se empezaban a pillar que esta persona no podía comer ciertos alimentos, entonces como que se acercaban a la persona y le preguntaban, veo, no puedes comer carne de cerdo. Creo que había una de las mujeres de Buenaventura que no podían comer carne de cerdo, y como que, o sea, esas prácticas de cuidado que nosotras como mujeres hemos ejercido en el día a día, que han sido pues de alguna manera como asignadas desde el patriarcado, pero poder romper con eso y encontrarnos y juntarnos y cuidarnos entre nosotras y ejercer como esas prácticas de cuidado en los territorios, en otros espacios, se convierte en una apuesta política también, y creo que esa es como también el propósito del encuentro, y creo que es lo que queda para más adelante seguir trabajando, como que esa consigna del cuidado como una apuesta política desde los distintos escenarios donde nos movemos las mujeres, y cómo podemos juntarnos y seguir como trabajando desde allí. Gracias, Juli. ¿Alguna más quiere añadir algo frente al encuentro? La Marce, va. De alguna manera el encuentro puede verse, digamos, hasta hoy estamos como en ese proceso en esa fase de procesamiento, porque creo que tocó fibras muy profundas a nivel de organizaciones y de mujeres participantes, y sumando digamos como la intervención y las reflexiones que hacía Vladimir sobre lo que significa el foro, y en últimas uno de los propósitos también del movimiento ambiental crítico, además de democratizar, ¿no?, la experiencia de cuidado por la vida digna, me parece también que es el ejercicio de comprensión de las distintas prácticas y en últimas de construir lo que en las ciencias sociales llamamos comunidades de práctica. Las comunidades de práctica y lo colectivo y digamos, el cuidado del territorio requiere de tiempos y también requiere de comprensión de qué pasa in situ. ¿Sí? Entonces, si bien para esta persona que es vegana es fundamental que el cuidado de la vida comienza por el cuidado de los seres sintientes, que es válido, es cómo, o sea, ese no es el punto de partida necesariamente en ciertos territorios. Eso puede ser el punto de llegada. Y antes hay que hacer un ejercicio de comprensión en términos políticos, culturales y sociales de cómo se ha tejido esa relación con el entorno, ¿sí?, que está mediada por las opresiones, y el encuentro nos ha permitido como afianzar ese camino, ¿sí?, porque buena parte de las mujeres que llegaron, que fueron alrededor de 34 mujeres que llegaron de distintos lugares junto a otras personas, caravanas de Buenaventura, Tolima, Cauca, mujeres que llegaron del Putumayo, algunas con mucha dificultad para llegar al lugar donde se podía tomar un avión para venir hasta Cali, ¿sí? Y que ellas en ese espacio hayan encontrado no solamente la posibilidad de escuchar, sino de visibilizar qué pasa en su territorio, eso ya comienza a marcar diferencia, porque de lo que se trata es el cuidado de la vida digna, el cuidado de la vida digna para todos los seres sintientes, una relación un poco más resiliente, si se le quiere decir, con los elementales, ¿sí? Y que eso, encaminado a lo que propone el movimiento ambiental crítico, nos lleva a pensar a que el ejercicio pedagógico es una herramienta para construir esas comunidades de práctica que lleven a transformaciones o incluso apropiaciones de problemáticas, ¿sí? Como fue en Altos de Menga, por ejemplo, que aún que se sigue en ese trabajo de apropiación y de reconocimiento de la problemática. Sin embargo, hubo allí una semillita, ¿sí?, con respecto a Altos Los Chorros, que ya viene en un proceso más organizado, pero todo requiere como de la disposición y de los tiempos, y que desde el movimiento se reconocen y estamos en ese ejercicio también de, bueno, cómo le hacemos jugada al tiempo, a los recursos, y más bien hablamos de otro tipo de relaciones. Eso es a lo que nos invitó mucho el encuentro, considero yo. Hay como un tema, pienso mucho en particular lo que ponías,
Juli con relación al cuidado, pues que viene siendo también pues transversal a todas las conversas que se han venido tejiendo desde los procesos de la escuela y desde estas juntanzas, y era el reconocimiento de que los pueblos, las comunidades vienen en esos ejercicios del cuidado de la biodiversidad hace muchos años, ¿no? En disputa incluso con quienes en ese momento estaban negociando, ¿no? Recursos genéticos, la biodiversidad y demás, porque ahí se reconoce pues que también son quienes han hecho las mayores afectaciones a la biodiversidad. Pienso también en todo esto que nombraban de cómo puede tener como muy fácilmente lo medioambiental como el ojito de lo clasista tan complejo, que también por eso creo que es importante lo que pasó con la movilización por el agua, ¿no? Como que entre todo esto que nos venden de, bueno, hay que cuidar, hay que conservar, que salga una movilización por el agua, a exigir que haya agua, tenemos que mirar esto como más ampliamente y también poniendo el ojito siempre desde cuáles son las necesidades de los territorios, cuáles son esas propuestas y cuáles son esa relación que se tiene con el medio ambiente. Quisiera entonces allá preguntarle a Lady y a María que nos cuenten un poco cómo se fue tejiendo esta de la movilización por el agua, cómo ven esa relación que tuvo con todo lo que fue la Precop y qué incidencia sienten que se pudo tener el hecho de haber hecho esa movilización. Con la primera parte y luego le doy el turno a Lady, que es la que ha estado liderando el proceso un poquito desde la organización. Pues nosotros desde creo que 2023 venimos recibiendo un proceso de formación, de acompañamiento del CDR en incidencia, ¿no? A inicios del año pasado, bueno, ¿cuál es el plan de incidencia que vamos a desarrollar desde la organización? Y a propósito de una evaluación que hicimos de un proyecto donde una de las mujeres nos dice, no, es muy interesante los procesos formativos que ustedes desarrollan, pero hombre, hagan algo con esta problemática de agua que ya nos tiene a nosotras como mujeres en un desmejoramiento de nuestra calidad de vida. Y pues a uno le queda rayando eso en la cabeza y fue madre, ¿y cómo hacer? Empezamos por indagar un poco qué pasa con el agua en los chorros, qué pasa en la parte alta, qué está sucediendo, qué información tenía el comité de agua. Y es cuando nos empezamos a enterar de que esto es una problemática que viene de años atrás, donde el abastecimiento pues se dio para unas familias y que ese abastecimiento ya al crecimiento exponencial el cual está hoy alto los chorros pues no es suficiente, pero también ahí se cruzan varios factores políticos, de legalización, de POT, y yo creo que todo fue una confluencia de factores para que el tema del agua, la problemática de escasez de agua en Alto de los Chorros se visibilizara no solamente en la comunidad, que no todos tenían el conocimiento, sino también a nivel de ciudad. Entonces yo creo que Ley, podías contar un poquito de todo ese proceso y cómo ahora nosotras también desde la organización venimos haciendo esas fuerzas para continuarlo, ¿no? Porque ahí no queda. Bueno, pues yo considero que ha sido un ejercicio de sensibilización bastante fuerte. Hemos tenido una tarea difícil en cuanto al reconocimiento de nuestra propia historia, de darnos cuenta de por qué vivimos sin agua y también como darnos un golpecito y decir que no podemos seguir acostumbrados a vivir con agua por horas, día de por medio, porque es injusto, es indigno. Entonces, en esa medida hemos podido juntarnos con los líderes y las lideresas del territorio para hablar de eso y construir esa historia juntos, pero también posibilitar que los demás vayan poquito a poco dándose cuenta para ser conscientes de que la lucha no es entre nosotros en el mismo territorio, las peleas, las rivalidades por la falta de agua, sino que precisamente la falta de agua debe llevarnos a otros escenarios, precisamente estos escenarios de ciudad, estos escenarios de participación y de incidencia política, porque ahí es donde pueden tomarse realmente y tratarse de fondo
qué es lo que está pasando y por qué no tenemos agua. Entonces ahí es cuando recalcamos que son muchas las variables que inciden en nuestra problemática, tanto como en Alto Los Chorros, como en Atenas y como es en Alto de Menga, que es por el hecho de estar en la zona de ladera, pues somos catalogados como zonas de alto riesgo, en su mayoría no mitigable, y que por esta razón solamente contamos con el agua que ya tenemos, que no es suficiente para el número de habitantes de nuestros territorios, y que pues por esa razón no puede ser aumentado, y hasta que no suceda la formalización, pues no vamos a poder tener agua. Entonces, después de la movilización, igual seguimos en el ejercicio de encontrarnos, de seguir proyectando lo que pasa, de acuerdo a un plan de acción, un plan de trabajo. Hemos tenido ya aproximadamente 3 mesas, tuvimos 3 mesas en el año 2024 y la idea es que para este primer trimestre del año 2025 podamos tener la primera mesa. También debemos decir que tuvimos el acompañamiento de la Consejería Presidencial para las Regiones, entonces nos estuvieron dando un asesoramiento en términos de todo lo que tiene que ver con lo judicial también y qué podemos hacer, qué medidas podemos adoptar para poder hacer aún una mayor presión y hacer un ejercicio político. Y pues ahorita apenas empezando el año, pensando cómo volver a convocar a esos líderes y esas lideresas, porque este tiempo también es un tiempo de parar los procesos, pero también de darnos cuenta de que por los grupos se está moviendo, de que no tenemos agua, y eso que hace algunas semanas llovió, ¿no? Entonces hay unas zonas a las que sí, otras zonas a las que definitivamente no, y dicen, bueno, vamos a liberar el tubo, si es que no tenemos agua. Entonces ya vamos viendo que nuevamente volvemos a lo mismo, y que si este tipo de acciones suceden, porque pues obviamente es válido para la comunidad que lo está sintiendo, pero también va a generar nuevamente ese conflicto en territorio, y que va a suceder siempre si precisamente no seguimos luchándola y que estas entidades realmente escuchen y hagan los cambios que son necesarios y pertinentes, y que lo que logramos entender es que la meta está puesta en la actualización del plan de ordenamiento territorial que se está cocinando. Entonces es ahí donde hay que meterle la ficha para que Alto Los Chorros pueda verse reflejado ahí de manera positiva, y mientras tanto que no tenemos agua, pues ¿qué hacemos? Ahí estamos pensando con algunas ideas que tienen ya un poco preconcebidas, pero también viendo cuáles son los temas pues económicos, de permisos, todo eso. Muchas gracias. Gracias a vos, Lady. Pues ahí creo que se hila mucho con lo que hablamos ahorita, como de que es más complejo allá de conservar, y este discurso verde, romantizado también. Hay unas complejidades y particularidades en los territorios que también pues a la final espacios como este permite visibilizar y mover ahí profundamente, porque hubo también como dentro de todo el ejercicio pedagógico y todas las discusiones preparatorias de lo que fue la PRECOP frente al tema de quiénes tienen el agua, ¿no? Porque esto que pone ahorita Lady se hila con la pregunta de pues quiénes son quienes tienen acceso al agua y quiénes y qué están haciendo con ella. Entonces no sé si por este lado de la mesa quieren contarnos también pues esas otras reflexiones que llevan al movimiento ambiental crítico a decir, necesitamos en esta coyuntura hacer una movilización por el agua. Bueno, la movilización por el agua es el resultado de las necesidades de la gente. La gran discusión con la que se arranca es cómo en ese marco de la defensa y la paz con la naturaleza y la defensa de la biodiversidad, la conservación, pues teníamos al gran enemigo que es el monocultivo. Lograr poner la discusión del monocultivo y del monocultivo de la caña en particular en el Valle del Cauca fue un gran logro, pero el desarrollo de las acciones, el desarrollo de los procesos de pensar, de discutir, de acercarse a lo que estaba establecido, llevó a una discusión muy concreta, y es
el problema del agua. Si bien entendemos cómo el monocultivo agrede las posibilidades de tener agua suficiente y de consumo humano, o esa agua que está para el consumo humano de carácter estratégico que llamamos, pero que se usa para el monocultivo de la caña, y la gente pues pasando trabajos porque no tiene agua. Esa discusión nos llevó a qué era lo primordial, y lo primordial era cómo compaginar la falta, la sed de la gente en la ciudad con el gasto abundante de la industria cañera de agua. Eso nos llevó a abrir esa discusión y entender que el eje volvía otra vez a recaer sobre el problema del agua. Hoy hay una oportunidad y no creo que deba de caminar sola esa oportunidad, y es la discusión que se abrió en la ciudad por motivos de fuerza mayor sobre el POT. Este POT tiene que definirse alrededor del agua porque la ley se lo exige, y en eso tanto los poderosos, la forma de organización que tiene el agua en la ciudad, porque también es una forma que manifiesta un poder, a quienes les llega agua de un lado, a quienes les llega de otro, quienes tienen acceso a determinadas cantidades de agua, quienes usan esa agua, también está definido por cómo está distribuido el poder en la ciudad. Y el POT plantea esa discusión. Algunos quisiéramos que la discusión fuera más allá en términos de cuál es la ciudad, cuál es la Cali donde queremos vivir y dejarle a las descendencias futuras. ¿Qué le dejamos a ellos al menos para que ellos después dañen? ¿Sí? Pero es que no les dejamos siquiera eso. Al paso que va la ciudad, el pensamiento que hay en la ciudad, la idea que tiene este alcalde de la ciudad, pareciera ser que no les queremos dejar nada y queremos que los que están padeciendo condiciones cada día más complicadas se les compliquen más, y una de esas condiciones es el problema del agua. Develamos que no es cierto que tengan que estar normalizados para poder tener agua, ¿sí? La norma lo que plantea es que deben tener agua. No hay ninguna ley que esté por encima del derecho a que la gente tenga acceso a los servicios públicos básicos que llamamos. Encontramos grandes exabruptos como que hay gas pero no hay agua. ¿Cómo hicieron para mandar gas a un sitio donde está en alto riesgo? Es más peligroso el gas que el agua en términos concretos, ¿sí? Pero lo hicieron. Pero para solucionar el problema del agua sí no se puede. Ese problema del agua sí hay que esperar 10.000 cosas. Yo creo que ahí la justeza nos dio eso. Pero también hubo otro ingrediente, y es la solidaridad entre la gente que participó. El que quienes empujábamos o quienes estaban empujando la discusión alrededor de la lucha contra el monocultivo fueran lo suficientemente solidarios, de que a alguien le escuché, no me acuerdo qué chica lo dijo, sí, como tiene agua todo el día, toda la noche, 7 veces a la semana, pues le queda muy difícil entender los que padecemos de sed. Y creo que en ese ejercicio que se hizo conjuntamente con comunidades, logramos entender eso, entender que la solidaridad también tiene que llevar a deponer discusiones muy fuertes, muy estratégicas, pero que no son tan importantes en eso de lo básico para algunas comunidades. Creo que allí este ejercicio de juntarnos alrededor del MAC empezó a dar resultados, donde la gente empieza a entender, si yo tengo agua 7 días a la semana, yo me puedo bañar, yo tengo un calentador, a veces no sé cómo lo hacen, pero se bañan con agua caliente en Cali. Pero eso pasa, y no son viejitos, es gente joven que baña con agua caliente. Creo que lograr entender eso y saber que hay otros que se pelean hombro a hombro con uno, porque se pelean hombro a hombro con uno, están en la movilización con nosotros. Y sí, claro, la movilización frente al problema del monocultivo es estratégica. Recuperar el bosque seco tropical, intentar que esos ciclos se vuelvan a dar, es profundamente estratégico, es de muy largo aliento, pero hay otras cosas que hay que solucionar de forma inmediata, porque si no, las posibilidades de lo social se van agotando y vamos quedando cada día en la individualidad en la que nos han venido marcando. Hacemos propuestas de trabajo solidario, de trabajo comunitario, pero esas propuestas de
juntarnos con otros y otras, llegan hasta cuando tengo que deponer lo que considero o lo que puedo demostrar, porque es que también se puede demostrar que es estratégico, ¿sí? Yo puedo demostrar eso, porque es estratégico acabar con el problema de los monocultivos en Colombia, en el mundo, pero nunca podré demostrar que eso sea mejor en el corto plazo dentro de las necesidades básicas para las comunidades, que en este caso el problema del agua. Nunca lo podremos hacer abiertamente. Podemos hacer 50.000 maromas para demostrar que la conservación de la biodiversidad y hay que intentar recuperar y todo lo demás. Sí, pero se nos va a morir la gente de sed o se la van a capitalizar se la van a ganar, la van a sacar con medidas paliativas y ya, porque en últimas es darle una solución por un momento mientras se reajusta el poder que hay sobre la ciudad y sobre el país. Gracias, Vladimir. ¿Alguna más quiere agregar sobre la movilización? Dale, Sofía. Vale, bueno, también digamos que desde el espacio de Altos de Menga se participó y digamos que son como dos relaciones ahí entre dos comunidades en el aparente lejanas, uno que es Los Chorros y lo otro que es Altos de Menga, pero que al final tienen la misma problemática y es que no tienen agua y no solo por un ratico. O por raticos o les toca ir hasta allá, pero ir a recoger algún punto en específico, ir a recoger un baldado de agua para poderlo tener. Digamos que en ese ejercicio de la escuela territorial, pues ese no era como el objetivo nuestro, ¿no? Era como que íbamos y dábamos algunos temas, chévere, allá, y íbamos a un lugar por allá, una montaña muy chévere, y se ve la ciudad espectacular, pero ya cuando vos empezás a ver la comunidad y a sentir esas problemáticas que tienen, en algún momento lo conversábamos en la simple bobada de que nosotros pedíamos de que queríamos que sirvieran agua panela y no gaseosa, y pues cuando ya usted va y mira es que lo que significaba ir a recoger agua para tener una agua panela y servir una agua panela, pues era más fácil comprar 5.000 pesos un litro de gaseosa. Eso era mejor que hacer toda la vuelta de trasnochar, madrugar, exprimir limones, o sea, todo el esfuerzo solo por algo que uno dice, sí, oiga, ¿cómo va a comprar gaseosa? Yo en mi comodidad, ¿cómo va a comprar gaseosa? ¿Qué tanto es abrir una llave, exprimir un limón y echar una panela? Pues no, para ellos no es solo esa simple actividad de abrir una llave y echar una panela y exprimir un limón. Entonces sí, esas simplezas, pero pasa luego un evento que creo que todas la recordamos, y es que una señora muere sola, abandonada, la encuentran horas después, porque es como que ella va muy temprano de la mañana a recoger agua para el día y muere allá electrocutada. Y después otra de la comunidad que fue a lo mismo, a recoger agua, va y la mira a ella ahí muerta. Entonces uno dice, a estas alturas de la vida en la ciudad, pues, capital del cielo, se muere la gente por ir a recoger un porrón de agua, como que, eso para mí fue brutal. Y dije, no, o sea, no puede ser que esa comodidad mía, yo puedo levantarme, abrir la llave, y sí, si quiero hacer agua panela y si quiero comprar gaseosa, pero solo por mi comodidad. Y lo que hablaban las otras compañeras de lo que era alimentarse, ¿no? O sea, qué tan difícil es, pues, mejor comprar una sopa ya hecha. Me imagino que todo el tema que implica hacer una sopa desde cero por el simple hecho de tener que recoger agua que al final sí es potable, no es potable, con todo el trasteo de que es echarlo en un tarro, en que uno no sabe cómo está el tarro, bueno, todas las consecuencias que puede implicar la bobada solo de ir a recoger agua o solo de ir a tener agua. Eso hizo que esa comunidad se digamos, vinculara a ese proceso, hicimos una actividad con ellos y listo, se vinculan al proceso, pero ya hablamos de unos avances que tiene Altos de los Chorros y unos, digamos, procesos que todavía apenas si se asimilan en Altos de Menga. Es la simpleza de cómo pensarse en ellos comunitario, porque ellos la forma de solucionar es, yo tengo agua, yo estoy pagando el agua más cara, porque ella me está usando agua, entonces yo ¿cómo la dejo a ella sin agua para yo no tener que pagar más caro? Hace 8 días tuvimos una reunión, yo les decía, si esa va a ser la solución de ustedes siempre pagarán más caro, el de allá siempre se pegará del tubo,
porque a él le sale gratis y no le importa que usted pague más caro. O sea, cuando el que paga caro y el que no tiene agua todo el día, tiene que ser consciente de que la solución no es dejar al otro sin agua. Tienen que ser conciencia de que así como usted tiene, yo también quiero, pero yo también puedo aportar con algo. Y tienen que pensarse en una solución comunitaria, porque solo desde ese ejercicio podrán tener una solución. Si mi solución para mí va a ser que yo deje al otro sin agua, el otro va a solucionar cómo conseguir agua. Robándole la suya, rompiendo el tubo, como sea, pero es agua. La gente necesita agua. Entonces, ¿cómo pensar allá un ejercicio? Y ahí es como compartir esas experiencias. Hace 8 días casualmente tuvimos una reunión allá en Altos y entonces decían cómo compartimos esas experiencias de Altos de los Chorros, cómo encontrarnos y hacer un compartir de esas experiencias, de lo que ellos han ido avanzando, porque seguramente, y ella lo contaba ahorita, la otra compañera, de que pues vuelve a sentir ahorita este momento de que no tienen agua, y entonces cómo vuelven y cómo el Estado como tal, institucional, pues vuelve y pone a que peleen son entre las dos comunidades, el que tiene y el que no tiene, y el que tiene pues a quedarse con el agua para él solo, y el que no tiene pues a buscar cómo solucionar su problema, y los dos terminan solucionando, el uno paga, el otro no paga, y vuelven y quedan en el mismo problema. Entonces creo que hay esa conciencia de, finalizando la reunión de hace 8 días, dicen, pues sí, definitivamente, como que la solución es pensémonos la conjunta, que si ese vecino allá no quiere asistir a la reunión, pues que no asista, pero que él también tenga agua y que él pague una cuota decente, moderada, que nos toque pagar a todos. Pero no podemos pensar que yo tengo que solucionar solo mi problema y al otro lo tengo que dejar con su problema, pues porque todos vamos a buscar cómo solucionarlo de alguna manera, y más cuando es agua, es que si usted sin agua pues no vive. Es el líquido vital. Entonces eso hace esas experiencias de cómo lo comunitario es importante, cómo los ejercicios de nuestras comodidades hacen las diferencias. Bueno, me salgo como un poquito y no sé, me alargo mucho. Dale, puedo hablar todo lo que quiera. Pero ya vas a cerrar. Sí, hablaba con el tema que colocaba la compañera, con el tema de la comida y esas comodidades. Yo hace poco tengo una discusión muy como en la casa frente a lo que han sido los caballos y las cabalgatas y todo eso. Fui una mujer criada en el campo, entonces yo les decía, conversaba con mi compañero y le decía, pero es que las cabalgatas hoy son satanizadas, de que son de los traquetos, sí, acá en la ciudad son eso. Dije, pero en el campo era una cosa muy diferente. En el campo usted salía un 31, un 24 de diciembre y entonces se iba y se encontraba con el vecino de la finca de allá, con el vecino de la finca de más allá, y se juntaban 5, 6, 7, 8 caballos. Todos se preocupaban por su caballo, que cuando llegaba donde el vecino, desencillémoslo, pongámoslo a tomar agua, en el potrerito chiquito que ellos tienen como un corral, pues pongámoslo a que coman. O sea, no pasaban todos los traumas que pasa un caballo en la ciudad. Que hoy las transformaciones tienen que ser, pues que ya el medio de transporte no lo usamos como medio de transporte en la ciudad, sino como medio de tortura para un animal, que ahí es donde sí creo que la necesidad de que esas formas de diversión nuestras tienen que cambiar. No puede ser que mi forma de diversión sea montada en un caballo, dañándole los pies, poniéndolo en unas carreras sin necesidad de horas y horas, o parado ahí en una cantina un buen rato. O sea, ¿cómo hacemos esas transformaciones? Pero también cómo no satanizamos a una sociedad pues que ha vivido el caballo como su medio de transporte. Usted por allá en una finca no le puede decir, ve, ese caballo no lo puede usar, o no, porque ha sido su forma y todavía aún se movilizan, pues ahí bajan la carga de café, ahí bajan la yuca con la que nosotros comemos, el tomate con el que nosotros comemos, porque no hay carreteras, ni para una moto, ni para un carro moto, ni ninguna de esas comodidades que hoy le hacen daño a ese medio ambiente. Epa, y Sofía, pues como volver a tocar ese tema y resaltar que la importancia de como esa mirada clasista, territorial, de género, cuando se habla también de medio ambiente, ¿no? Porque si no se pone ese ojito, pues se termina siendo una cosa súper light y romantizada que ignora todos estos contextos
y estas realidades. Pues decirles y recordarles que hay un programa sobre lo que fue la movilización por el agua, invitarles a que lo escuchen. Ahí también pueden escuchar como más voces también desde el territorio, desde lo que significó la movilización, cuáles son las exigencias y la propuesta que tienen desde la ladera. Quisiera entrar ahorita en esta línea de tiempo, por decirlo de alguna forma, a lo que fue la COP como tal. Preguntarles un poco sobre su participación, en particular aprovechar que está Dayana, que nos cuente un poco cómo viviste vos la COP, un poco qué estabas haciendo allá y que nos eches chismecito de cómo se vivió, un poco lo que fue la experiencia de estar en toda la pre-COP, en lo del encuentro de mujeres y estar adentro, ¿no? Camellando al interior de la COP, ¿cómo lo viviste? ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia entrelazada? Dale, puedes preguntar en el micrófono, no hay problema. ¿Tengo que hablar bien? ¿Tienes que hablar qué? ¿Bien sobre la COP? No. Bueno, yo estoy acompañando el equipo de movilización y participación social. Principalmente, pues mis tareas eran acompañar las organizaciones sociales y ambientales en sus procesos de preparación para la COP16. Estoy acompañando la mesa de mujeres, tuve la oportunidad de conocer muchas organizaciones también problemáticas que viven dentro de las organizaciones, como por ejemplo de las compañeras de Alto de los Chorros y Alto de Menga, que no tenía conocimiento sobre pues la problemática que enfrentan ellas. Estuve acompañando otros espacios también, donde se vio mucho también este tema del clasismo, organizaciones que tuvieron mucha visibilidad, y siento que no se hizo el trabajo que se debía hacer. Fue más como, sí, vean, nos estamos aquí trabajando con las mujeres, pero realmente no tenían en cuenta esas problemáticas y lo que vivían las mujeres en los territorios. Tuve la oportunidad de estar en el Encuentro Nacional de Mujeres en Barranquilla, compartir con mujeres de diferentes territorios del país, conocer que muchas de las mujeres que estaban trabajando por la defensa del ambiente y de los derechos de las mujeres estaban siendo amenazadas. Entonces estoy como que cuidando esta zona, pero entonces tengo que sacar a mis hijos porque si no los saco me los van a matar. Entonces fue como, eso fue alguna de las cosas que pude evidenciar y que me impactaron muchísimo, porque no fue una ni dos mujeres, fueron muchísimas las que contaron sus experiencias en esa línea. Aquí en Cali también, en el encuentro de mujeres que se realizó desde aquí, desde la escuela, tuve la oportunidad también de escuchar a muchas mujeres, no solo de aquí de Cali, sino de diferentes también municipios de Colombia, sobre sus problemáticas, y siento que hace falta garantías para esas mujeres, más reconocimiento por el trabajo que hacen, porque también tuve la oportunidad, pues como en los espacios que acompañaba aquí en Cali, de compartir con mujeres que deben andar con una persona que las cuide, porque también están amenazadas precisamente por estar trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres y pues también del ambiente. Y de tu sensación de haber estado en este acompañamiento y un poco lo que lograron hilar las organizaciones en lo que fue este encuentro en la zona verde y demás, ¿sentís que se llegó como a algún punto de decir vamos a hacer esto, se puede armar esto? O un poco cuál fue entonces ese sentido de la zona verde según tu percepción. Bueno, según lo que yo pude evidenciar y la experiencia que viví, fue más como conocer qué estaban haciendo las organizaciones sociales y ambientales, pero realmente no siento que se haya llegado como a algo de que vamos a fortalecer ese trabajo que están haciendo y a seguir acompañando. Se creó una red de organizaciones que sí se estuvo trabajando antes y durante la COP, pero ahora no está pasando nada. O sea, como que se empezaron a dividir en grupos, le empezó a tirar a y no se está pues haciendo un trabajo efectivo, siento yo. La tiradera, no falta. Bueno, gracias Dayana por ese contexto también desde adentro. Preguntarles a las otras también, que por ahí algunas están dentro de la zona del bulevar, cómo fue esa experiencia de estar allí. También si alguna otra nos quiere comentar como esa percepción un poco sobre cómo se vivió ese momento ya como de la COP oficial,
y yo me imagino como ese choque frente a todo lo que se había venido construyendo, ¿no? Incluso ese impacto de todas las discusiones que se tenían y lo que nombraban ahorita de ver esa parte como de los kioscos y demás lleno de bancos, de constructoras, ¿no? Que sabemos cuál ha sido su papel dentro de la devastación de la biodiversidad. ¿Cómo estuvo eso? Yo creo que la COP nos deja varias cosas. Yo diría que hay un aspecto positivo y es que nos puso a hablar. Qué lástima que haya sido a través de este ejercicio y no por iniciativa. Nos puso a hablar de la biodiversidad y del tema ambiental. Y eso hay que reconocerlo. Digamos que el país, la ciudad, los medios de comunicación se volcaron a ese ejercicio, hasta el empresariado en su forma y en su, podríamos decir, hipocresía también. Yo creo que y eso hay que valorarlo y nos deja también un reto muy grande como movimiento social, y es que no sea un momento específico, un evento específico donde vamos a hablar qué tan bonito es la naturaleza, qué importante que es la paz con la naturaleza, vea, conserve, sino que realmente sea esa oportunidad para seguir profundizando en términos políticos en el tema ambiental y pedagógicos. Eso me recuerda un poco, y es como la esperanza que tengo, cuando en la primera campaña presidencial, ¿sí?, y hacíamos un balance de qué había dejado esa campaña presidencial, y en una conversa de tinto decíamos, lo más importante de ese proceso electoral, gústenos o no, fue que el barrio, la esquina, hasta los pelados de fumetas de la calle hablaban de política, ¿sí? Entonces, volver o devolver la discusión política a la calle de su escenario por excelencia, digamos, es muy importante. Entonces, hoy que esa discusión de lo ambiental se haya vuelto también una discusión de calle es importante. Ahora, se volvió una discusión de calle, en algunas calles, no en todas, hubiéramos querido que fuese mucho más amplia, en la medida en que cada persona intentó, o cada organización intentó resolver cosas a través de la COP, que también nos demuestra un poco la carencia tan berraca en la que viven las organizaciones sociales y el movimiento social. Y estoy casi segura que de las cosas que habla Daya y de las discusiones políticas muchas veces en las que se enfrentan las organizaciones tienen que ver muchas veces con los recursos, con esas pequeñas migajas que entrega el mismo Estado para supuestamente que las organizaciones puedan hacer sus procesos políticos y de movilización. Entonces creo que la COP nos deja eso importante, como poner la discusión, nos deja retos, y en especial a nosotras las mujeres nos deja una agenda en disputa muy grande, porque hoy, así como lo hizo hace algunos años Dilian Francisca con la 1257, cuando ella en medios de comunicación, pero también a nivel público, declaró que había sido una de las promotoras artífices de la ley 1257 en contra de la violencia hacia las mujeres, hoy también se posiciona como la artífice de la ley no recuerdo ahorita, el acuerdo de INIREA, que un poco lo que intenta llevar o elaborar es que esa meta 23 de acceso y distribución equitativa a los recursos, ¿sí?, con grandes comillas, de la naturaleza, las mujeres puedan acceder y que las mujeres sean parte integral de los planes de desarrollo de biodiversidad. No tengo ahorita el nombre claro, pero le hicieron mucho bombo a ese ejercicio durante la COP y el post-COP. Y que está bien, bacanísimo que haya un decreto que nos permita hacer eso. El problema es que cuando vamos a revisar las organizaciones que participaron en el ejercicio, fueron las mismas organizaciones con las cuales intentamos problematizar dos elementos que para nosotras eran fundamentales: el acceso al agua, y que si hablamos de distribución equitativa a los recursos, que era algo que por supuesto discutíamos nosotras, de la naturaleza, pues lo primero que hay que revisar es quién accede a esos recursos de la naturaleza. Incluso recuerdo que cuando participamos en los talleres muy bonitos, bacanos, bien diseñados, en los rituales, cada una va a traer una agüita del territorio donde está, y simbólicamente decíamos, pues entonces no traigamos nada porque hay territorios que no tienen agua, ¿cierto? Precisamente esa reflexión intenta
entrelazar lo que las compañeras decían ahora. Es muy fácil hablar de conservación, es muy fácil hablar de quizás seamos veganos y veganas. Respeto muchísimo, admiro la valentía que tiene, en serio, en este mundo que todo el tiempo te está provocando a consumir a los animales, el movimiento vegano, pero definitivamente seguimos discutiendo y creo que el eje central de todas estas discusiones sigue siendo el asunto de clase, ¿sí? Y bueno, la clase, así como el género, como lo hemos dicho muchas veces, no vista como un concepto que individualiza, sino que logra integrar, ¿sí?, otros conceptos por los cuales también se atraviesa la clase, como el género, como la racialización, como la discapacidad, como lo etario, bueno, un montón de asuntos que hemos ido avanzando en términos de lo social para poder intentar entender los distintos sistemas de opresión que nos atraviesan. Entonces hoy un reto grande es, por ejemplo, disputarle a un poder, ¿cierto?, a un poder como el de la doctora Dilian Francisca Toro, ¿cierto?, disputar que existen otras formas de relacionarnos, existen otras formas de poder entender las problemáticas de lo ambiental y que pasan, sobre todo nosotras que hablamos desde el feminismo comunitario, por entender que tanto la naturaleza, el territorio, el cuerpo de la naturaleza como el cuerpo de las mujeres, al ser sujetos feminizados, pues son sujetos precisamente expoliados, expropiados, oprimidos. Y si no partimos de esa concepción, pues es muy fácil decir ahorremos, es muy fácil decir conservemos, es muy fácil decir reciclemos, ¿cierto? Y hoy la preocupación, por ejemplo, que a mí me habita y que creo que lo hemos conversado mucho en el movimiento ambiental es, bueno, si el conjunto de recursos económicos, financieros y posibilidades, por ejemplo, en términos de proyectos, hoy para hablar de lo ambiental, no solo hablo de proyectos de ONG o de financiación internacional, sino los proyectos del Estado, ¿sí? Para poder acceder a derechos y hacer realidad los derechos en este Estado liberal, pues se van a concentrar en esa mirada, pues muy difícilmente vamos a poder hacer una paz con la naturaleza, pero además de eso vamos a poder problematizar esas necesidades que las compañeras en el proceso de visibilización, en la movilización por el cuidado del agua y la biodiversidad dejaron muy claras alrededor de cómo pensar la equidad o esa meta 23, ¿sí?, la equidad para las mujeres en esa relación que establecemos con la biodiversidad y el entorno, ¿sí? Definitivamente esa meta cada vez se va a alejar mucho más. Si no entendemos que al no tener acceso a elementales tan importantes como el agua, pues el tiempo de las mujeres, el descanso de las mujeres, la estabilidad de las mujeres se va a ver comprometida precisamente por el tiempo que invierten en una actividad que supuestamente hace rato debimos haber superado, que es como la de ir a recoger agua potable y tener acceso al agua potable, y que ese acceso es profundamente diferenciado y desigual en la tercera ciudad más importante de Colombia, supuestamente, que es Cali, ¿sí? Entonces, siento que la COP nos deja, por eso decía, el movimiento ambiental crítico es una excusa, pero una excusa también de provocarnos, ¿no? De provocarnos a seguir discutiendo y a seguir metiendo en esta maleta de problematizaciones o de necesidades de temas a debatir. Hoy lo ambiental, ¿sí?, para ligarlo con lo que ya venimos caminando hace más de 7 años, los problemas de género, para ligarlo con algo que tenemos mucha intención de aprender, que son los problemas que nos deja la racialización, para ligarlo a lo que hace mucho tiempo los movimientos ambientales también discutían, y era el problema del acceso equitativo a la tierra, ¿sí? Porque pensar hoy que el monocultivo no es importante o discutir, o esa es una discusión para después, y no intentar irla ligando, ¿sí? Porque tenemos también la cabeza parcializada. Entonces, primero vamos a resolver las necesidades básicas y después miramos lo estratégico. Eso era como cuando habían discusiones, decía, primero la táctica o la estrategia. Y habíamos también avanzado un poco a entender que era un falso dilema pensar así, y más bien podríamos ir conjugando ambas cosas, ¿sí? Pensar en lo básico e ir viendo cuál es ese mundo, esas relaciones que queremos construir en términos de lo estratégico. Y allí está la estrategia del cuidado. Entonces vamos a acceder al agua.
pero no para consumir, para considerarla un recurso, para contaminarla, para volverla mierda, digamos, como lo hacen los monocultivos de caña, sino para establecer otras relaciones de cuidado, echando mano de aprendizajes también a los que hay que desempolvar, lo que ustedes decían ahora también, lo que nos han enseñado las mujeres y que vimos y vivimos y sentimos en el encuentro de mujeres populares cuidadoras, que tiene un sentido también llamarlo así, porque, y hay que decirlo, ¿sí? Después de estos meses, el encuentro también nace como una respuesta, de pronto no voy a ser tan políticamente correcta en el micrófono, al encuentro que propone el Ministerio de la Igualdad, ¿sí? En Barranquilla, ¿sí? Un encuentro que la primera muestra que tiene hacia afuera es una muestra profundamente colonial, cuando nos invitan en el primer día a aperturar el evento con una noche blanca, ¿sí? Es totalmente ilógico, causa risa, pero hay que decir, bueno, ¿cómo retomamos, cómo reconocemos desde lo popular otras formas de hacer? ¿Sí? No estoy romantizando tampoco lo popular, porque también habrá cosas que discutir, como cuando dicen el sentido común, apelemos a pues el sentido común a veces es jodido y somos conservadoras, somos guardianas de género, pero hay cosas que podemos seguir recuperando de esas relaciones que establecemos desde abajo, y fundamentalmente creo que lo más importante es el chip de lo colectivo, ¿sí? Y con esto ya cierro ahí para no alargarme y poder rotar la palabra, un aprendizaje lindo de todo este proceso y de acercarnos a lo ambiental es que en todas las formas de la naturaleza lo colectivo es fundamental. O sea, sí, es colaborativo, sí, es rizomático. Entonces uno como que dice, bueno, ese discurso que nos echamos, ¿no? Y que el colectivo y que pilas, que vamos en contra de la individualidad, como que en la práctica, en lo que nos rodea, pues tiene un montón de sentido. Sostiene la vida. ¿Cómo hacemos para descubrirlo y para ir hilando por ahí, seguir hilando por ahí? Gracias. ¿Qué, Nata? Que los hongos. Pues efectivamente es poco tiempo, entonces quisiera hacer como una ronda, aprovechando pues que abre un poco la Cata la conversa frente a lo que vemos como logros, ¿no? Lo que reconocemos que fue como importante y que se logró durante lo que fue la PRECO, el encuentro de mujeres y todo este ejercicio que se hizo de juntanza desde el movimiento ambiental crítico. Si bien cuando pues comenzamos el programa dije esto no es un balance de la COP, sí quisiera como nombrar algunas de las cosas que se reconoce desde el Ministerio de Ambiente, ¿no? Como esta voz oficial de lo que se logró, y para poder abrir esta pregunta con ustedes y ya también desde el movimiento ambiental crítico, desde las percepciones personales, porque me sorprendió mucho ver lo muy poco que se reconoce que se logró, ¿no? O sea, como el tema de la financiación es supremamente ridículo, o sea, es muy bajo el compromiso al que se logró de los países, sobre todo de los países, que llaman desarrollados, frente a su compromiso en la recuperación y el cuidado de la biodiversidad. Se abrieron fondos y bolsas como el Fondo Cal y todo, entonces decían como, se están abriendo un montón de fondos y de bolsas y no se especificó quién va a poner la luca allí, ¿no? Elsa va a poner palabrita. Bueno, como colocando ahí también algo que decía la Cata, de que la ventana de oportunidades yo estuve pues toda la semana en lo de la COP y escuché a varios emprendedores que estaban ahí en las casetas que decían que eso fue un total fracaso para ellos, que ellos hicieron una inversión muy grande y que esperaban pues que fuera mucho turista, mucha gente a comprar, y no, pues la gente iba más a la principal, donde te regalaban gorras, donde te regalaban bolsas, o sea, competir con eso era muy difícil para ellos. Donde estaban los bancos y las donde estaban los bancos, donde estaba Bavaria, donde estaba Meta, o sea,
Entonces, donde estaba Alpina, estaban regalando productos, entonces para ellos competir frente a eso era muy difícil. Ellos, claro, ellos iban con una expectativa de ventas muy grande, hicieron una inversión muy grande, gente que venía desde Buenaventura, Chocó, y pues prácticamente no vendieron mucho. Entonces los escuché bastante, y hablando algo con María, decíamos, es que María estuvo en algunos foros en la zona azul, y ella me decía, es que la gente de la zona azul no salió de allá, que era la gente que venía de otros países. Entonces eso fue como una COP dividida, ¿no? La zona azul, la gente súper bien, bueno, que viene de otros países, súper poderosa, y la gente y la COP para el pueblo, para entretenerlos, ¿no? Los conciertos, todo, sí, pan y circo, toda esta oferta de servicios, empezando por ahí, por ejemplo, estaba la hija de Gustavo Petro con su caseta dando gorras, vasos, de todo, y uno decía, pero ¿por qué ellos tienen el acceso tan fácil y fue tan difícil para las otras personas acceder a estas casetas? Entonces, como aportándole ahí a lo que venías hablando. Guash, Elsa me hizo recordar que justo estábamos en esa pregunta. ¿Cómo? Todo eso fue por rajar de la hija de Petro. Sí, que Elsa me hizo recordar que estábamos también justo en esa pregunta, ¿no? De cómo se había vivido la COP, ustedes desde lo personal y esos choques que seguramente ocurrieron. Nata, ¿hasta qué se habla, Nata? Con un mariposario que yo me quedé impactada porque, bueno, estamos hablando de las paces con la naturaleza y tener todas esas mariposas ahí encerradas y como que todo ser humano entrando ahí a tocarlas, a la foto, y yo decía, no, o sea, aquí hay algo que no me cuadra. Además que ahí había como una tríada rara, ¿no les parece a ustedes? Como que está el stand de Meta, está el eslogan del cuidado de la biodiversidad, y está, digamos, como, bueno, Meta no fue la que ayudó a subir a Trump. Eso es como una cosa como extraña, ¿no? Como que tienen relaciones dudosas y luego, ¡pa!, cuidan. ¿Vio? La gente que lava la cara. El lavado de cara en la COP. ¿Alguna más quiere contarnos de su experiencia en la COP, en lo concreto, durante esos días, esa semana? Como visitante, ¿no? Yo creo que para la ciudad, en cuanto a marketing, les funcionó. Creo que Cali finalizó un año con COP, con Feria del Libro, Feria de Cali. Entonces, en cuanto a eso, creo que fue bien. Tenía en lo que digo yo de solo marketing, pues una ciudad que estaba como agobiada por tanta cosa, y creo que ese ratico tuvo una distensión. Como que olvidémonos de tantos líos. Volvió enero, y enero volvieron las masacres, todas las cosas que nos agobian seguramente. En cuanto a eso, creo. Pero pues sí, definitivamente el tema de las organizaciones, el tema de que nos ven, qué es la COP, ¿no? Al final, ¿qué era esa COP? Solo unos stands de unos poderosos en la zona VIP y una COP para otros que estaban allá, y uno iba y miraba las propuestas eran muy interesantes también algunas propuestas de mercados libres. Había una que me pareció de algo de gasolina, de no convertir, bueno, que disminuía súper y lo tenían súper estudiado. Sí, unas cosas, pero es eso, sí, deberían de estar en una cosa de esas que disminuya casi el 60 al 70% de gases. Debería haber estado en la zona VIP mostrando, vea, esto es lo que debe de tener una gasolinera, y el que quiera seguir teniendo carro, pues que lo tenga. Tendrá un costo para que usted le eche a su carro y pueda ser un carro que lo pueda seguir usando, porque al final hoy nadie quiere bajarse del carro. Es más, los que no tienen carro quisieran tener carro. Pero la pregunta es, y bueno, y si todo el mundo quiere tener carro, pues ¿cuál es el aporte que al final tenemos que decidir para no contaminar? Que ahí es donde uno también se hace esas preguntas de la paz con la naturaleza. Pues la naturaleza no nos ha puesto en guerra, decíamos nosotras aquí en una de las tantas conversas. Él no nos está esperando ni con un no, hagan, yo estoy aquí, solo decidan qué hacer, porque al final, y es una de las reflexiones que hemos hecho también en este espacio, pues la naturaleza sin nosotros sigue, y es más, se fortalece, se pone chévere,
y en cambio nosotros sin ella, pues si no hay agua, si no hay esto, si no hay lo otro de ella, pues entonces a nosotros sí nos afecta, nos enfermamos, tenemos más complicaciones, la vida es mucho más difícil sin la naturaleza. Entonces, si ese paz con la naturaleza es lo que decíamos desde el comienzo, es más un marketing, pero en la vida real, pues el problema es nuestro, cómo nosotros sobrevivimos con ella y no la afectamos, no porque ella se afecte, sino porque al final quienes vamos a desaparecer somos nosotros mismos. Bueno, ¿yo qué puedo decir? Visité unos stands, vi que era como un mercado de productos. Realmente creo que lo que dice Elsa, hay que problematizar un poco más toda la publicidad que se hizo en torno a la COP y cómo se vendió Cali por fuera. Esto de participar, por ejemplo, pues tuve la oportunidad, o no sé si llamarle oportunidad, sino invitada a un espacio que organizó la APC, pero era un espacio pues que buscaba el relacionamiento de organizaciones territoriales, organizaciones de base, fundaciones, en ese ejercicio de ser conocidas y lograr acercamientos incluso con agencias de cooperación, ¿no? Pero de esto nada, o sea, el evento lo venden así, pero realmente fue un evento donde escuchamos el discurso del Ministerio de Ambiente, de la vicepresidenta, y paré de contar. Eso sí, muy ricos los cócteles, muy buena la música del Pacífico, pero el eje central del evento, que era ese relacionamiento y por el cual íbamos y estábamos convocadas muchas organizaciones, no pasó. Realmente el único stand que estaba era el de la USAID. Entonces, pues es muy, muy tenaz cuando te venden un evento o cuando te invitan a un espacio de relacionamiento que vas con un objetivo y con un propósito y te encuentras con el otro, pero eso es lo que ocurre, eso es como digo yo, lo que siempre pasa en estos espacios, ¿no? Lo que siempre te venden y te encuentras con otra realidad totalmente distinta. ¿Y qué puedo decir? Que en este proceso de pre-COP, de CO y post-COP, aquí lo que nos queda a las organizaciones es seguirla metiendo toda. Tenemos grandes retos, tenemos grandes desafíos. Cada día se suma uno más a las luchas que ya tenemos y cargamos con uno más porque aquí hay qué pena decirlo, una corrupción, una politiquería que manipula, que manosea, que deja a las organizaciones, fundaciones, el movimiento social muchas veces sin de dónde agarrarse, y que lo que pienso yo, lo que nos sostiene es las redes que podamos tejer, el proceso que tengamos ganado, porque es un ejercicio, pues en el caso de la organización a la cual represento, es un ejercicio de base, entonces es de ahí que nos tenemos que agarrar, ¿no? Para seguir dando toda y hacer todo el ejercicio de posicionamiento, de visibilización, de divulgación, de crítica a todo ese sistema que tanto daño nos hace y que daña todo, procesos, daña la vida, daña lo que toca, ¿no? Y en esa lucha estamos. Gracias. Gracias, María. Como ya se nos va acortando el resto del tiempo, entonces se nos quedan un montón de temas ahí pendientes, pero poder finalizar pues con la pregunta de qué sigue para el movimiento ambiental crítico. ¿Sigue el movimiento ambiental crítico? Yo voy a hacer un spoiler, un adelanto ahí, pues estuve en un taller, o sea que sí ha seguido la vuelta, entonces que nos puedan contar entonces cómo sigue la apuesta del movimiento ambiental crítico, qué se están pensando. No, pues que sigue, pues seguirlo encontrando, seguirnos formando, ¿sí? Como seguir tejiendo desde esas necesidades también organizativas, pero también territoriales y comunitarias. Yo creo que sigue también este ejercicio de seguimiento post-COP, ¿sí? En este ejercicio también de exigencia de garantías en términos de acceso al agua,
Digamos como que ahí no termina el ejercicio de movilización por el agua. En definitiva es algo a lo que hay que seguirle camellando y trabajando junto con la comunidad. Entonces yo creo que eso es lo que se proyecta, seguirnos formando en términos pues de poder acercar aquellos conceptos como lo decía el Vlado, así como vinimos realizándolo por ejemplo justo en diciembre en estos temas de justicia ambiental que consideramos ahí, en agroecología, en el tema de pues cuencas, con esto también de pensarnos un poco más el cuidado. Sí, un poco más el cuidado, que significa también el cuidado a estos ecosistemas, ¿sí? El cuidado de la vida, el seguir exigiendo dignidad para los territorios. Entonces creo que no se agota en definitiva el ejercicio, sino que realmente estamos consolidando estrategias para seguirnos encontrando, para seguirnos convenciendo que ese es el camino. Como lo decía María, es colectivo, definitivamente esto se sostiene desde ahí, pues camello harto. Así que quien quiera caer, pues ya sabe, ¿no? Por dónde nos encuentra y qué tal es y que nos cae y ya sabe, trae un pancito debajo del brazo. Y Juliana va a decir algo más. No, creo que va en eso, digamos que el año que pasó nos sirvió como para empezar a cuestionar un montón de cosas y como que esas preguntas todavía están allí con toda la intención de seguirlas trabajando, de seguir como encontrándonos en esos ejercicios pedagógicos también para entender, ¿cierto?, las diferentes realidades y cómo desde también distintos lugares entienden esto de lo ambiental. Un poco lo que decía Vladimir, no solo desde lo académico, que es como lo que nos han dicho que lo ambiental es por allá, con lo de las ciencias exactas y es totalmente como que no podemos acceder a ese conocimiento, sino que podemos también entender eso de lo ambiental desde otras miradas y desde otros saberes también, ¿no? Y precisamente digamos que en este momento estamos también como aprovechando todas esas personas y esas organizaciones con las que nos encontramos en el camino y mirar a ver cómo seguimos como una ruta de trabajo y nada, seguir encontrándonos y seguir caminando desde lo colectivo. Creo que esa es como la apuesta para este año y obviamente seguimos. La idea es seguir. Sigue el movimiento ambiental crítico. Elsa, la echaron al agua. ¿Alguna va a poner algo más? ¿Que sí sigue? Sí, claro, debe seguir. Yo creo que pues ya nos dimos la pela como de pensarnos estos temas, ya problematizamos, como dice la Cata, ya vimos que esto nos compete a todas y a todos, de que hay una responsabilidad, que en lo social siempre hablamos de nosotros los seres humanos, pero no nos cuestionamos como que hay otros seres sintientes también, y bueno, sí, sigue. Ojalá que llegue más gente, que lleguen otras organizaciones que también están caminándole y que todavía no nos los hemos encontrado en el camino, pero yo sé que nos los vamos a ir encontrando porque esto es como la energía, así como que atrae un poco de gente que uno ni pensaba que se estaba también pensando sobre estos temas y se estaba cuestionando qué es lo que está pasando y qué es lo que nos están vendiendo realmente, de qué es la naturaleza y todo esto del tema de los recursos. Entonces sí sigue. Yo creo que sí, que tiene que seguir, que viene un año muy importante para poder pelearnos los derechos, ¿sí? Sobre todo en esa idea de construcción de la ciudad que queremos. Decíamos en las reflexiones, ordenamiento territorial hay, y hay un ordenamiento alrededor del poder y de los beneficios para el poder. La tarea grande que tenemos es reordenar el territorio a propósito de las necesidades de la mayoría de las comunidades y por supuesto
una bandera que para nosotras siempre está muy alta, y es a propósito de la equidad para las mujeres y el disfrute para las mujeres y la felicidad para las mujeres. Y eso pasa por tiempos, por liberación de tiempos, por autonomía de decidir qué hacer, por transversalizar el cuidado, ¿sí? Por delegarlo hacia otros lugares, y por entender que la estrategia está allí. Entonces hay que pensarse ese reordenamiento territorial alrededor del agua, hay que pensarse la tierra en esta ciudad, ¿sí? Empezamos el año con denuncias alrededor de la apropiación y la entrega de beneficios a ciertas familias que ha hecho el alcalde. Por ejemplo, eso tenemos que empezarlo a discutir y a ponerlo en la mira. Un tema que hace muchos años viene trabajando Claudio Borrero, y que siempre nos ha llamado la atención, y que creo que hablar de lo ambiental pasa también por ahí, y es, por ejemplo, qué pasa con las zonas ejidales en Cali. Hay muchos temas interesantes que se empiezan a vislumbrar, a abrir, y que como territorio, como organizaciones, y si hiciéramos un balance de este primer año de lo que ha sido la alcaldía de Cali, pues podemos ya ir tomando una postura alrededor de cuáles son nuestras miradas frente a la ciudad que queremos, pero también cuáles son esas estrategias de cuidado que nosotros y nosotras queremos construir, o el show mediático familiar, o realmente estrategias que sostengan la vida. Ahí está la disputa. Yo, como una persona que vio el taller, que se hizo post, ¿no? Es de contextualizar un poco, vieron unos talleres, una serie de talleres que se hicieron pasada la COP, como a mediados de diciembre, ¿no? Creo que hay algo como bien potente en esos talleres, porque hay como una reflexión que se venía construyendo previa a la COP, ¿no? Durante lo que fue el encuentro luego de mujeres, las reflexiones en la COP, y hacia dónde se va la problematización en los talleres, pues a la final es justo lo que mencionaban ahorita, ¿no? Es esta oportunidad de llenar de más herramientas y de más discusión, pues todo lo que viene construyendo el movimiento social, ¿no? Y de una forma digerible, pedagógica, y acercándonos más a estos temas que son un lugar también de disputa, ¿no? Entonces ahí como lo siento personalmente como muy pendiente como de poder hablar sobre toda esta apuesta que se habla de los policultivos y todas estas estrategias que se están haciendo también en los territorios frente a la relación con la producción de comida, frente a lo agrícola, ¿no? Y que tiene que ver también como con el acceso a esta información y desde estas pedagogías. ¿Alguna de ustedes quiere complementar con algo frente a lo que... ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos a dar cierre al programa de hoy, tal como presentíamos, larguito. Invitarles a escuchar, están en el podcast de las redes sociales de la Guardia Feminista Comunitaria, del CDR, de la Escuela Política. Bueno, ahí de varias pueden hacer seguimiento. Están los podcasts que se han realizado, también las piezas gráficas alrededor de lo que fue el encuentro, el manifiesto que habla sobre todas las apuestas de las mujeres que quedan en esas reflexiones, más que conclusiones, en esas reflexiones para seguir caminando de esa relación territorio-cuerpo-hábitat. Y también pues hacerles una invitación a consultar sobre todo este tema que se discutió en la COP16, que tiene que ver con los recursos genéticos. Ojalá desde el Movimiento Ambiental Crítico nos hagan una traducción de todo ese tema también, porque también era como una de las negociaciones más fuertes, porque hay que decirlo, sí, se venía a negociar la biodiversidad, entre ellas los recursos genéticos, y pues a la final no quedó claridad de cómo iban a ser esos pagos de las empresas que están usando todo este tema de los recursos genéticos y que vienen hace rato haciendo todo este tema de la biopiratería, ¿no? Y luego dicen que la piratería tan mala, que cómo hacemos esas cosas la gente, pero pues bueno, cuando es para ellas sí funciona. Gracias por escucharnos, gracias a ustedes por sacar el tiempito para venir y para conversar. Esto es Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Recuerden que pueden escuchar el programa ya la próxima semana completo en YouTube y la repetición pues durante el fin de semana. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente.